nunca pensó que los muros de su casa escondían estas atrocidades. Cuando mi familia y yo nos mudamos a la nueva casa, me sentí muy emocionada. Mi ansiedad era tan grande que al llegar comencé a revisar todos los rincones. Para empezar, esta vivienda tenía un enorme patio trasero con un árbol grande y con un columpio. Por su parte, el interior no se quedó atrás, pues tenía mi propia habitación en el piso superior. Estuve muy a gusto con este lugar hasta que me enteré que allí solía vivir un asesino en serie. Su nombre era Stanley Hatter y trabajaba en el hospital de la ciudad. Su modus operandi consistía en secuestrar a distintos pacientes de la clínica para luego llevarlos al sótano de su casa. Una vez allí, les arrancaba las cuerdas vocales, les cosía los ojos y los ataba para dejarlos morir de hambre. Después de que lo atraparon, fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Sin embargo, escapó al poco tiempo. Nadie supo nunca dónde se escondió, aún así la policía sospechaba que todavía visitaba la casa. A causa de esto, se instaló un sistema de seguridad, pero no fue usado hasta nuestra llegada. Luego de saber la historia de nuestro nuevo hogar, empecé a sentirme algo nerviosa. En mi primera noche allí, decidí bajar al sótano. Era pleno invierno, por lo que hacía bastante frío. Pero el principal problema con esa parte de la vivienda era que apestaba. En todos los rincones se podía percibir un fuerte olor a podrido. A pesar de eso, decidí quedarme allí. Primero busqué el termostato para subir un poco la temperatura. Esperé durante varios minutos a que el cuarto se calentara, pero nada cambió. En ese momento me sentí muy rara y empecé a creer que el termostato estaba averiado. Para hacer la situación más extraña, noté que las paredes de madera del sótano estaban llenas de agujeros. Los mismos eran del tamaño de una pelota de golf y poseían manchas por debajo. Cuando me acerqué a uno de ellos, sentí un repugnante olor que provenía de él. Inmediatamente me tapé la nariz y subí las escaleras para avisarle a mi papá. Unos minutos después, los dos bajamos a investigar. Al percibir el hedor, mi padre tomó la decisión de hablar con el propietario de la casa por la mañana. Cuando terminamos de revisar, salimos del sótano y nos fuimos a dormir, aún con preocupación por todos estos hechos. El día siguiente transcurrió sin problemas. Los encargados de la mudanza vinieron con el resto de nuestras cosas y después de un laborioso día de desempacar, nos instalamos definitivamente en nuestro nuevo hogar. Luego, el propietario llamó a mi padre y le dijo que no podía venir a la casa hasta el día siguiente, hecho que lo terminó frustrando. Cuando llegó la noche, bajé al sótano y, a pesar del olor que aún percibía, decidí distraerme haciendo un poco de yoga. Desplegué mi colchoneta a la mitad del sótano, me coloqué encima y comencé a hacer mis estiramientos. Me costó mucho concentrarme ya que tenía la sensación de que algo me estaba observando. De manera casi repentina, un pensamiento preocupante llegó a mi mente. ¿Y si ese asesino está viviendo ahora en estas paredes? En ese instante sentí que un gran escalofrío me recorría la espalda. Aún así decidí descartar ese pensamiento rápidamente, pues sabía que esas eran cosas que solamente pasaban en las películas de terror. Para despejarme, decidí levantar la temperatura del termostato. Una vez que el sótano se calentó un poco, regresé a mi colchoneta de yoga. Fue entonces que vi moverse a la pared del otro lado del cuarto. Para empeorar las cosas, el muro de madera comenzó a crujir y abrirse lentamente. Cuando su resistencia no pudo más, la pared fue destruida desde el otro lado, revelando la figura de un hombre. Este sujeto era alto, tenía puestas unas botas ensangrentadas y sostenía un bisturí en su mano derecha. Al ver tal escena, grité aterrorizada, temiendo por mi vida. Traté de levantarme para huir de allí, sin embargo, el hombre me agarró y me tiró contra el piso. Luego me tapó la boca, puso su bisturí contra mi garganta y empezó a hablarme. Sé una buena chica. Sin previo aviso, mi padre abrió violentamente la puerta del sótano y bajó corriendo las escaleras, a la vez que gritaba mi nombre. «Morgan, papá, ayúdame». En ese instante, el hombre se levantó de un salto y se abalanzó sobre mi padre con el bisturí. A pesar de que esquivó el ataque mortal, mi papá cayó al suelo. Inmediatamente, el individuo se arrojó sobre mi padre y ambos comenzaron a forcejear. Tras algunos segundos de haber estado paralizada, reaccioné y le di una patada en la cabeza a aquel extraño. Esto provocó que el cuchillo se cayera de la mano. Sin perder ni un solo segundo, lo tomé y lo clavé en el cuello del hombre, el cual soltó un gran alarido de dolor y tras algunos segundos de agonía, terminó muriendo.
Debido a los ruidos provocados por la pelea entre mi padre y el sujeto, los vecinos llamaron a la policía, la cual llegó sorprendentemente rápido. Cuando bajaron al sótano, los oficiales confirmaron que aquella persona era Stanley Hutter. A pesar de que les conté los sucesos tal y como fueron, no fui arrestada en ningún momento, ya que la policía tomó mi accionar como legítima defensa. A partir de allí, los agentes comenzaron a registrar la casa, empezando por la zona de la que había salido Stanley. Antes de que se metieran allí, les pregunté a los oficiales si podía acompañarlos. A pesar de que dudaron por unos instantes, terminaron aceptándolo. Inmediatamente ingresamos al interior de la pared y empezamos a caminar. Al principio me parecía muy extraño el hecho de que el espacio tras nuestros muros fuera tan amplio. Sin embargo, decidí no darle importancia y continué caminando a la par de los policías. A medida que avanzábamos, el olor que se podía percibir desde el sótano se iba haciendo más intenso. Además, en el piso comenzaban a verse algunos trozos de huesos. En ese momento los policías se detuvieron y comenzaron a hablar. Huesos y un hedor cadavérico. Creo que aquí se esconde algo. Será mejor que vayamos con cuidado, no sabemos lo que podamos encontrarnos más adelante. Al escuchar esas palabras tuve un terrible presentimiento. Para empeorar las cosas, mi mente comenzó a recordar nítidamente el momento en el que Stanley Hutter apareció frente a mí. A pesar de estar sumergida en la preocupación, junté todo el valor que pude y tomé la determinación de continuar. Después de haber avanzado algunos metros más, pude percibir que el hedor se había hecho inaguantable. Ante esto, los policías se adelantaron y doblaron en una esquina. Luego, uno de ellos me lanzó un grito. «Niña, ni se te ocurra venir aquí». A pesar de que quería hacer caso a la advertencia, mi cuerpo se movió involuntariamente y me llevó hasta donde estaban los oficiales. Al hacer esto, pude ver una escena que quedó grabada a fuego en mi mente. En aquel espacio pude ver la presencia de 12 cuerpos. Los mismos estaban completamente demacrados y poseían un montón de agujeros y cicatrices. Además, todos tenían los ojos completamente cosidos. Sin embargo, lo que más me aterró de la situación fue el hecho de saber que 4 de esas personas aún podían respirar y se encontraban agonizando.